Saludamos cuando faltan 20 minutos para las 9 de la mañana a Julieta Calmels, que es subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires. Queríamos conversar con ella a partir del Plan Provincial Integral de Salud Mental 2022-2027 que se viene llevando adelante. Julieta, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y Flavia Medici. Te saludamos desde AM530, la radio de las Madres. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Julieta, muchas gracias por el tiempo. A ver, ¿qué nos podés contar? Y te hago una doble pregunta también para tener un poco como tu mirada como especialista de la salud mental también, en cuanto a lo que es el plan provincial que se viene llevando adelante con la mira puesta entre este año y el año 2027, pero también esta situación atravesada por lo que nos viene dejando y nos dejó la pandemia de COVID-19, donde de alguna manera se puso sobre la mesa algunas vulnerabilidades o algunos contextos que faltaba reforzar en cuanto a lo que es la asistencia de la salud mental. Bueno, les agradezco el interés por un lado, por otro lado, bueno, contar que estuvo el gobernador en la presentación del plan provincial junto con el ministro, lo cual, bueno, también muestra la relevancia que está teniendo las políticas de salud mental para nuestra provincia, que incluso era una decisión previa a la pandemia, y que en el marco de la pandemia ya se fueron desplegando algunas decisiones de gobierno que tienen que ver con la ampliación de los recursos en salud mental, la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, a la que nuestra provincia también adhiere, a través de la reforma de los hospitales neuropsiquiátricos, la incorporación de equipos para atención de urgencias en hospitales generales, la creación de un programa de infancias, la creación de una norma nueva de habilitación y regulación del sector privado. Es decir, es un plan que surge en un contexto de mucho avance de la provincia y de mucho interés también de nuestro gobernador en que la salud mental pueda ser un tema también transversal a las políticas estatales, ¿no? Y la situación de la pandemia no hace más que confirmar la importancia de construir estas estrategias, reforzando el sistema de salud, tratando de acercar lo más posible el sistema de salud a las personas. Por eso un anuncio del ministro de Salud, Nicolás Crepla, fue el otro día la implementación de talleres en escuelas de nuestra provincia, en una prueba piloto, talleres de salud mental para, bueno, ir al encuentro con los jóvenes, para poder hablar acerca de cómo están, cómo estuvieron en la pandemia, producir también estrategias colectivas de acompañamiento, de sostén, y también la posibilidad de acercar el sistema de salud a aquellos que necesiten tratamiento, ¿no? Bien, Julieta, y en ese sentido, a ver, con respecto a lo que te consultaba de la pandemia, ¿cuáles fueron los puntos flacos que quedaron en evidencia en cuanto a lo que es la atención o en cuanto a lo que eran las necesidades de la sociedad? Bueno, por un lado hay algunas investigaciones argentinas que ya previo a la pandemia concluían, que es un poco también la tendencia más mundial, de que el 29,1% de la población en Argentina en algún momento de su vida requirió atención por salud mental, ¿no? Es decir, con alguna problemática de cierta relevancia. Ese dato, que puede parecer un dato duro, nos muestra que los temas de salud mental no son temas marginales o muy excepcionales, ¿no? Sino que forma parte de los temas prevalentes de la salud de los pueblos. Nuestro sistema de salud, y en términos sociales y culturales, estábamos lejos de construir una respuesta acorde a esa realidad. Y la situación de la pandemia a nivel mundial y también en Argentina produjo una conmoción y efectos también muy perturbadores para la vida, ¿no? ¿Cómo se expresa eso? ¿Cómo lo vemos nosotros hoy en la situación de la provincia? Siempre se dice, y esta es una etapa donde lo volvemos a confirmar, que los eventos traumáticos, que las experiencias traumáticas como fue la pandemia, o por lo menos con un potencial traumático, producen sus efectos o los vemos no tanto a veces en el momento, sino en el tiempo posterior, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vemos? Vemos algunas personas que están con situaciones de mucho temor, que permanecen aunque el contexto haya variado, algunas personas con inhibiciones a estar o sostenerse en espacios compartidos, en general una tendencia a mayores niveles de ansiedad,
mayor perturbación del sueño, un incremento en el consumo de psicofármacos, que es la sustancia de mayor aumento. Siento que estás haciendo un checklist prácticamente, sí, ¿no? Estamos todos acá levantando las manos con los diferentes síntomas que fuiste relatando. Claro, eso iba a decir, justo por lo que dije antes. Es un tiempo en el que, más allá de los especialistas y los indicadores propios de salud, si uno se sienta, ¿no?, con un grupo de personas y pregunta a quién le está costando dormir, a quién le costó dormir en el último tiempo, quién está más irritable, quién está más angustiado, bueno, es un sentir más o menos colectivo, ¿no? Con diferentes grados. Y ahí entra, bueno, también qué estrategias se proponen desde el Estado provincial para el acompañamiento, para el cuidado y también para la atención, ¿no? Y me gustaba también pensar en esto del aspecto social, ¿no?, de la salud mental. Lo decías recién, no es que estás sola atravesando esta situación, sino que hay factores, y que está contextualizada, ¿no? Sí, eso es muy importante porque, bueno, primero porque nos vuelve a mostrar que la vida de los seres humanos no está aislada, esa idea del individuo, que es una forma en la que se pensó, se construyó en un determinado tiempo en las sociedades a nivel mundial. Bueno, en eventos como la pandemia volvemos a ver que la posibilidad de cuidado es colectiva, ¿no? Y que también hay determinantes sociales para lo que sentimos, es decir, que la cuestión de la salud mental no solo es intrapsíquica, ¿no?, o singular, sino que también hay determinantes colectivos para el sufrir y también para el sentirnos mejor, ¿no? Para las posibilidades de estar mejor también hay que pensar la dimensión colectiva como una de las potencias con las que se puede construir salud. Julieta Calmes, secretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, con ella estamos charlando. Una de las cosas que también tiene que ver con este aspecto social de la salud es las políticas vinculadas a la desmanicomialización que se vienen realizando en la provincia de Buenos Aires, que fueron también cuestionadas en el último tiempo por miradas que tenían algún tipo de mirada contradictoria sobre este tipo de políticas y sobre la necesidad de mayor internación, por ejemplo. ¿Cuál es el trabajo que se viene haciendo en la provincia? Bueno, primero hay que aclarar que son como situaciones diferentes, ¿no? Una es la necesidad de internación por motivos de salud mental. Nosotros aumentamos el 26% de las camas para internación en hospitales generales a través de ingreso de recursos humanos, de adecuaciones edilicias, etcétera. Y por otro lado está aquellas situaciones que ya no se trata de la necesidad de una internación ante un momento de crisis, sino lo que se ha convertido en un depósito de seres humanos como son los manicomios, los hospitales neuropsiquiátricos en nuestro país, ¿no? Con situaciones realmente contrarias a la condición humana. Ya ni siquiera creo que es una discusión de paradigmas de salud, ¿no? Contraria a la condición humana. Creo que no hay ninguna persona que recorra un neuropsiquiátrico de la provincia de Buenos Aires, de cualquier lugar del país y de cualquier lugar del mundo, que no salga de ahí concluyendo de que esa no es una vida posible de ser propuesta desde un Estado, ¿no? Claro. Y hay una conclusión a nivel internacional de que son modelos, los manicomiales, los asilares, que producen más daño que salud. De hecho, hay un informe de la OMS sobre salud mental de este año que menciona la experiencia de Buenos Aires, la reforma que estamos haciendo en esos hospitales, como uno de los modelos posibles a nivel global. Es decir que, más allá de las discusiones locales, bueno, hay un consenso internacional y hay una obligación del Estado argentino, en términos también de derecho internacional, de avanzar en esa reforma. Julieta, por un lado están las internaciones y por otro lado está este modelo de cronificación, ¿no? Ahí está, eso te iba a preguntar, o sea, cuando vos hablas de este modelo que está siendo considerado en términos globales y el cual avanza justamente en esa transformación, ¿cuáles son los ítems, los ejes de ese modelo? Me parece que varios lo fuiste como explicando en diferentes pasajes de la entrevista, pero para hacer un punteo, ¿qué es lo que se transformaría, o lo que se está buscando transformar, mejor dicho? Bueno, por un lado, y centralmente tal vez el objetivo último es que todos los seres humanos tienen derecho a vivir una vida en comunidad. Bien. ¿No? Tal vez sea como el punto más fuerte, como un derecho humano esencial,
y también la necesidad de construir sociedades donde podamos entrar todos, es decir, que también hay un punto que tiene que ver con las diferencias. Y la inclusión, ¿no? Claro. Sí, y la inclusión social, por eso el gobernador decía el otro día, bueno, es un acto de justicia social producir esta reforma. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nosotros cuando llegamos a nuestra provincia, en el gobierno de Axel, bueno, además de haber encontrado una situación de abandono, deterioro y una situación degradante de las instituciones de salud mental, desde el último gobierno de la exgobernadora Vidal. Desinversión absoluta, ¿no? Desinversión absoluta. Desinversión absoluta, abandono absoluto, lineamientos formativos para los profesionales absolutos, hospitales neuropsiquiátricos con personas durmiendo en colchones en el piso, paredes electrificadas, personas sin DNI, sin partida de nacimiento, condiciones edilicias. Los 4 hospitales están judicializados por esos motivos. El ingreso a mi subsecretaría de personal fue nulo, lo cual implica un descenso porque siempre hay bajas en el personal en el sistema estatal. Psicofármacos, tenemos un programa provincial que ya estaba, tenía 1.000 usuarios adheridos, ahora tiene 13.000, es decir, un desfinanciamiento también de algo tan esencial para situaciones que lo requieren como es un medicamento en salud mental. No había políticas para infancias y juventudes, bueno, y podríamos seguir el programa entero de Radio Ustedes con esto, pero es gravísima la situación, gravísima, con lo cual el punto de arranque de nuestra gestión también viene de los subsuelos, ¿no? Sí. Construyéndose. En relación a las políticas de transformación de los neuropsiquiátricos, es un movimiento doble. Por un lado es la externación de personas que están ahí sin criterio de internación, ¿no? La mitad aproximadamente de las personas internadas tenía más de 10 años de internación en los neuropsiquiátricos nuestros, ¿no? Públicos. Lo cual, bueno, ya nos saca de toda discusión acerca de si es una internación por salud mental, ¿no? Es claramente otro motivo el que los tenía ahí. Entonces, estamos en un proceso de externación de más de 450 personas ya salieron de los neuropsiquiátricos y están viviendo, algunos con sus familias, acompañados por los equipos de salud, y otros en casas en la comunidad. Hay 176 casas en la comunidad, acompañadas por equipos de salud. Algunos viven con ellos en las casas y otros tienen una itinerancia de visitas en las casas que ofrece como un modelo que tiene que ver con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el sistema de apoyos, ¿no?, para la vida en común. Bien. Y por otro lado, la apertura de estas instituciones en la medida en que se van cerrando pabellones y salas y su transformación hacia otras propuestas sociales de inclusión y de apertura a las comunidades, centros educativos, centros de día en materia de salud, los vacunatorios también actualmente están ahí, espacios culturales, deportivos, socioproductivos. Bueno, entonces es una reforma como en esos dos movimientos, ¿no? Como volver de los espacios olvidados, oscuros, ¿no?, en que fueron esos manicomios, en espacios vitales para sus comunidades, y a la vez como esas personas pueden recuperar su derecho a vivir junto a nosotros. Julieta, te agradecemos mucho este tiempo con AM530, ha sido muy interesante y también muy instructiva esta charla con vos. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande, y también recordarse que estamos en la Radio de las Madres, que siempre fue un tema de mucha preocupación y de mucha insistencia también de las madres esta reforma, así que bueno, también en honor a ellas lo estamos haciendo. Gracias también por ese comentario. Abrazo grande, Julieta. Bueno, un cariño, hasta luego. Ahí estaba Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, nos estaba contando sobre la reforma.